Éxodo capítulo 7. Éxodo capítulo 7. Voy a leer desde el versículo 8. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: Si Faraón os respondiere diciendo: mostrad milagro, dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante de Faraón, para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Oremos. Señor nuestro, te rogamos que ahora podamos aquietar de verdad nuestros corazones, de tal manera que seamos sensibles, tiernos, abiertos a tu palabra, y que tu Espíritu nos alcance y nos convenza de la verdad, nos mueva, nos impulse a la obediencia. En el nombre de Jesús. Amén. Ha estado Moisés en esta situación de ser enviado delante del faraón por Dios, y él ha sido el primero en resistirse. Una y otra vez ha puesto objeciones. Yo no sé hablar bien, estoy desacostumbrado. No tengo la fuerza para ir y enfrentar al faraón. No quería hacerlo. Por fin, Dios le ha convencido, lo ha impulsado y le ha dado algunos instrumentos que uno diría, pero no tienen realmente trascendencia, no son suficientes. Sin embargo, Dios ha considerado que era suficiente. Le preguntó: ¿qué tienes en tu mano? Y tenía un báculo o una vara. Le dijo: échala. Y se convirtió en una culebra, dice. La palabra culebra es una traducción pobre. La mejor traducción sería una gran serpiente, ¿ya? Algo que asusta. Así ocurrió entonces. Moisés, en obediencia a Dios, con su hermano Aarón, fueron delante del faraón. Ahora, este es el punto que necesitamos prestarle mucha atención. El faraón hace un requerimiento. Versículo 9 dice: mostrad milagro. ¿Por qué? ¿Por qué alguien tendría el derecho o supondría un derecho de pedir milagro? ¿Qué es un milagro? En varios lugares del Nuevo Testamento, por ejemplo, el Evangelio según San Juan, la palabra milagro es sustituida por la palabra señal. Un milagro es una señal. Y a veces se dice señal simplemente, pero se cuenta un gran prodigio, algo que no corresponde a las leyes naturales. Por ejemplo, la transformación del agua en vino, ¿no? En Juan capítulo 2.
Pero aquí lo que está pidiendo el faraón es que ellos hagan un milagro. Y vuelvo a insistir en mi pregunta, ¿por qué supondría el faraón que ellos estaban obligados o forzados a tener que hacer un milagro para que él les escuche? Posiblemente, y es un poco especulando, pero posiblemente esto se deba a que cuando el faraón les ha recibido, ellos le han hablado en nombre de Jehová. Ahora, nosotros tenemos frente a ellos 3.500 años de ventaja. Entonces podemos entender todo el trasfondo debido a que tenemos la construcción teológica que ha llegado hasta nuestros días y que está basada en la Escritura. El faraón no tenía eso y el mismo Moisés no tenía eso. El conocimiento de Moisés, aunque era cercano con Dios, no era profundo ni extenso como el nuestro. Nosotros tenemos un conocimiento muchísimo mayor que Moisés. Claro, lo que nos falta es profundidad y cercanía muchas veces, especialmente cercanía. Pero el faraón especialmente tenía una convicción de que él mismo era Dios. Con minúsculas, si quieren, sí está bien, pero se creía un Dios. Un Dios significa no lo que nosotros estamos acostumbrados a decir, porque de hecho cuando nosotros hablamos de Dios con mayúscula, sobreentendemos con toda la suma de los atributos divinos. Entonces, el Dios, cuando pensamos en Él, es alguien perfectamente sabio, es decir, omnisciente, es omnipresente, está en todo lugar, es omnipotente y todo eso, ¿no? Eso está incluido en la idea del término Dios con mayúscula y por eso conservamos la mayúscula. Pero la palabra Dios que tenemos aquí en el español traduce el término Elohim. Elohim. Es la misma palabra que se usa en Génesis capítulo 1. Todas las veces que en el capítulo 1 se dice Dios en español, es la traducción del término Elohim. Y este es el término que entendía, de hecho, el faraón. Si nosotros le hubiéramos preguntado al faraón, tú, faraón, ¿qué te crees? Él hubiera dicho, yo soy un Elohim, pero un Elohim. Porque los egipcios, igual que muchos otros pueblos, no solo de la antigüedad, sino de la actualidad también, creen en muchos dioses. Por tanto, son politeístas. Los egipcios eran una mezcla de politeístas y animistas. No solamente creían en dioses personales, por ejemplo, el faraón y el dios de la muerte y el dios del día y especialmente su dios máximo que era Ra, así se llamaba, y que representaba al sol. Ahora, se sobreentendía que el faraón era hijo de Ra. Y por esa razón, entonces, por merecimiento propio, él era un dios. Ahora, cuando ellos van, si recuerdan lo anterior del capítulo 6 y la primera parte del capítulo 7, ellos van con una
actitud muy firme basándose en que Jehová les ha enviado. Toda la inversión de tantos versículos que ha habido en los capítulos anteriores, en esa discusión tan tensa entre Jehová y Moisés, ahora se muestra por qué tenía sentido. Porque cuando Moisés le decía a Dios, pero yo, ¿cómo voy a ir delante del faraón? ¿Quién soy yo? Dios, y estoy parafraseando, claro, le decía, no se trata de quién eres tú, sino quién te envía. ¿Quién te envía? Se cuenta que en una ocasión, cuando la tecnología no estaba avanzada, un gran acorazado que estaba a la cabeza de una flota se fue acercando a la costa. Pero otra nave, según vieron ellos, se le puso enfrente. Entonces habló el capitán de ese acorazado y dijo, la nave que está frente a nosotros y cuya luz estamos viendo tiene que hacerse a un lado, tiene que desviar su camino, porque nosotros somos la flota que está llegando al puerto tal. Desde el lugar donde venía la luz contestó una voz y dijo, identifíquese. Entonces el capitán del barco dijo, soy el capitán fulano de tal, y aquí a mi lado está el almirante tal, que es el comandante de toda la flota, háganse a un lado. Entonces del otro lado la voz dijo, ustedes desvíen el curso de su navegación. ¿Qué? ¿Quién está hablando ahí? Y era un marinero nomás, así, en el grado menor de todos. Un marinero se atreve a contradecir a un capitán respaldado por un almirante. ¿Cómo puede ser eso? No, aquí está el almirante fulano que es comandante de toda la flota. El marinero contestó, yo solo cuido este faro. No importa que sea un solo marinero. El faro no iba a cambiar de lugar. Está edificado sobre una roca inmovible, inconmovible. La flota tiene que detenerse. Si se choca contra la costa va a salir mal. No importa tu grado. Tu importancia es secundaria. ¿De parte de quién estás hablando? Eso es lo importante. ¿De parte de quién? Así que Dios le dice, dirás a Moisés, Jehová ha dicho, deja ir a mi pueblo. Pero ¿quién eres, Moisés? Eres un pastorcito de ovejas en Madián, perdido por ahí. Ni siquiera son tus ovejas. ¿Quién eres tú para hablar al faraón y decirle qué tiene que hacer? Sí, soy insignificante, pero vengo en el nombre de Dios, del único Dios. Y eso es lo que está en juego. Por eso ahora el faraón le dice, ya, bueno, a ver, muestra un milagro. Si aquel que te ha enviado es realmente el verdadero Altísimo, Elohim, sin igual, el Dios de los dioses, hoy en medio del culto Joca ha leído un par de versículos preciosos, pero no ha dado la cita. No digo que está mal, solo digo que a mí me hubiera servido mucho porque respaldan perfectamente el sermón. Dios
es el Dios de los dioses, el verdadero Dios. Eso nos trae un problema, porque como tenemos la mente greco-romana, decimos al Dios de los dioses, pero quiere decir que hay otros dioses. No somos politeístas, entonces ¿cómo puede ser Dios de nadie? Esos otros dioses tienen que ser alguien para que nuestro Dios sea el Dios de ellos. Y vamos a contestar esa pregunta a continuación, no se preocupen. Pero volvemos a el requerimiento de el faraón. Muestren milagro, le dice. Pero Dios había dicho, si faraón dice eso, entonces lancen la culebra. O lancen la vara y se va a convertir en culebra. Pero faraón no era hueso fácil de roer, él se las sabía muchas, ¿no? Si no todas. Entonces, dice el versículo 11, faraón llamó también a sus sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo. ¿Cómo pueden hacer que una vara se convierta en una culebra, es decir, en una serpiente aterradora? Esa es la mejor traducción. Bueno, dice, con sus encantamientos. Como nosotros somos gente del siglo XXI, especialmente algunos de ustedes más jóvenes, este asunto como que nos suena a cuento, ¿no es verdad? Porque nosotros esperamos siempre, especialmente los de mente moderna, esperamos una explicación científica, razonable. Los de mente postmoderna ya están más abiertos a ciertas cosas y están abiertos a declarar que hay cosas inexplicables, digamos. Entonces no se hacen tanto problema. Pero para los que tenemos la mente moderna y por tanto racionalista, se exige una explicación. Primero, ¿cómo es que la vara de Moisés se convierte en una culebra o una gran serpiente? Y digamos, no vamos a reclamar, porque al fin de cuentas es de parte de Dios. Pero cuando dice que los hechiceros también hicieron eso, y luego aclara que es por sus encantamientos, entonces decimos, los únicos encantamientos o encantos que yo reconozco son los de mi esposa, ¿no? Esos son los encantos. Los demás son puro cuento. ¿Ocurre tal cosa? Estábamos con el grupo de estudio de los viernes en la tarde aquí en el primer piso, alrededor de 20 personas, y surgió el tema de alguien, una persona del grupo que cuenta que en la casa anterior donde vivía habían fantasmas. Entonces otra persona dice, pero fantasmas, no, hombre, ¿cómo fantasmas? Serán duendes. Y una tercera le dice, ¿acaso crees en duendes? No, dice, pero hay. No creo, pero hay. Y la verdad es que para todos nosotros hay un campo que no es totalmente blanco o negro, ¿no es cierto? Hay medio gris y tenemos que reconocer que no tenemos todas las respuestas. Especialmente entre los evangélicos hay una tendencia y una salida fácil, digamos, ¿no? Una manera de librarse del asunto, y a cualquier cosa que no entendemos
o para la cual no tenemos respuesta, le ponemos el título de demonios. Listo, ya, entonces, son los demonios. Pero es poco serio hacer eso, ¿no? Es como de esos médicos que para todo recetan aspirina, ¿no ves? Y bueno, y tal vez a algunos les sirva, pues, entonces. ¿Cómo es que las varas de los hechiceros, los magos, los sabios de Egipto se convertían en serpientes? ¿Cómo? Y esto nos deja con la necesidad de explicar los fenómenos paranaturales. Ahora, los que ya han oído la explicación, por favor, no se cansen, tengan paciencia. La idea concreta es que todos nosotros tenemos las facultades para observar el mundo material, y ahora podemos escribir, ¿no?, en nuestra fórmula, en nuestra ecuación, natural o material igual natural. Y a través de la ciencia hemos aprendido a buscar explicaciones naturales en el mundo natural. Y así es, ¿no? Cuando llueve, a pesar de que comenzó siendo un día soleado, tenemos la explicación, ¿no es cierto? Bueno, se formaron nubes, los vientos las trajeron, hubo un cambio de temperatura y cae la lluvia. Entonces todos, hasta en primaria hemos aprendido que todos esos fenómenos tienen una explicación natural. Y también, si es en el campo de la salud, esperamos una explicación natural dentro de la medicina o en la física, ¿no? Cuando llevamos el auto descompuesto al mecánico, el mecánico se encarga de darnos una explicación natural. Dice, sí, lo que pasa es que la manguerita de su motor se rompió y hay una fuga y eso le quita presión, lo que fuera. Entonces siempre hay una explicación de ese tipo. Hay un campo un poquito más profundo que es el de la conducta humana. ¿Por qué obramos como obramos? Y entonces vienen los psicólogos y nos dicen, esta es la razón, porque te cuesta tanto aceptar la conducta de tu vecino, y es porque cuando eras niño ya, y te sale con toda la teoría de Freud, ¿no? Y tenías problemas con tu papá o lo que fuera. Hay una explicación hasta que nos encontramos, como el relato del viernes que les cuento, de esa hermana que cuenta de las cosas que ocurrían en su casa, ¿no? Cosas que al que está atento, y si hay penumbra, le ponen la carne de gallina. ¿Qué pasó? Porque la diferencia entre fantasmas y duendes, al fin, ¿qué importa, no? Si son realmente duendes o fantasmas, igual nos asusta. Otra vez, ¿por qué ocurrió eso? Que las varas de los hechiceros se convirtieron en culebras. Miren que el resultado de ello es lo que pasa con el faraón. Dice que el corazón de Faraón, versículo 13, se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. A continuación, en el texto que no hemos leído, se cuenta que Moisés le da una explicación al faraón. Le dice, faraón, ¿sabes qué pasa? Tus hechiceros han logrado que sus
palos, sus varas se conviertan en culebras por tal razón. ¿Dice eso? No hay explicación. Y hay cosas que siempre van a ocurrir que no reciban explicación. Algunas puede que sí. Generalmente, en la mayor parte de los casos, es el fraude, ¿no es cierto? La mayor parte de las cosas que tienen que ver con la magia y todo eso es fraude. Pero, desechando esa gran porción del fraude, nos quedamos con la pregunta. Cuando no es fraude, ¿cómo ocurre esto? Hay efectivamente otros poderes que no podemos contemplar en esa esfera de lo natural, a lo cual llamamos paranatural. ¿Qué quiere decir para? Es una preposición en griego que quiere decir al lado de lo natural. Es decir, no puedes incluir en la esfera de lo natural. Cuando es algo natural, tiene su explicación natural. Pero cuando no logras una explicación, entonces tienes que catalogar en el campo de al lado, paranatural. En Bolivia eso no es nada extraño, ¿no? Encontramos siempre a alguien, una tía, que te dice, cuando te ve sufriendo porque no te va bien en amores, te dice, pero yo conozco una señora que puede venir y fumar 6 cigarrillos a la vez y te va a hacer un amarre y vas a ver cómo te va a querer mucho el fulanito o la fulanita, ¿no? ¿No es cierto? Y de vez en cuando eso es muy tentador. Porque resulta que el negocio de al lado, que vende lo mismo que el tuyo, vende. Y tú no tanto. Y cuando te preguntas, ¿por qué él vende y yo no? Entonces te dice, es que yo hago COA. Y me funciona. Y a él no le pides la explicación, no le dices, pero ¿qué explicación racional o científica tiene? Te dice, no molestes ahí, la cosa es que funciona, eso es. Y la tentación es recurrir a lo paranatural en favor de influir en la esfera natural para beneficio tuyo. Lamento mucho decirles que Dios no acepta nada de eso. No estoy diciendo que no sea real. Sí, ya he dicho que mucho de eso es fraude, pero cuando no es fraude y funciona, uno tiene que saber, sí, funciona, sí. Pero, si tú te dejas encandilar por eso y en búsqueda de beneficios temporales acudes a ello, lo único que estás haciendo es entramparte. El punto es que Moisés ha ido a hablar de parte de Dios. Dios ha dicho que dejes ir a mi pueblo. El faraón dice, pero ese es un Dios. Aquí en Egipto tenemos una gran cantidad de dioses y todos ellos están a mi favor. En realidad tenemos todo un sistema del cual yo soy parte, yo también soy un Dios. Y yo no quiero que este pueblo de esclavos se vaya. Ellos trabajan para nosotros, ¿por qué habría de dejarles ir? Entonces, lo que está entre líneas es el Dios que es superior,
el Elohim, Él ha dicho, deja ir a mi pueblo. Ya, un momento, vamos a ver quién es superior. Observemos. Muestra tu milagro. Pero eso no es la gran cosa. Mis hechiceros hacen lo mismo. ¿Cómo es que pretendes que yo me quede impresionado por algo que también mis sabios pueden hacer? Hay algunas personas que quizás no lo presenten en una manera tan clara, pero es posible que se sientan conturbados cuando en Alacitas tu tío querido va y se compra un equeco y luego lo lleva a una iglesia católica y lo hace bendecir, le hace echar agua bendita y luego dice, también he comprado una casita de Alacitas porque este año quiero tener casa. Y tú te sonríes y dices, pobre infeliz, ingenuo. Y a los 3 meses está estrenando su casa. ¿Cómo? Funciona. Funciona. Hermanos, una vez en la historia de la humanidad, una vez, Dios, en su tolerancia que está basada en su misericordia, admite una pulseta. Nunca más se ha dado, a no ser el caso de Elías y los profetas de Baal, que es dentro de una circunstancia específica. Pero a nivel cósmico, esta es la única vez y por eso es tan importante. Así que, aunque el asunto no está explícito, pero está planteado en una forma muy clara, Dios toma el guante, el desafío, y se propone seguir todo un plan que desencadena las 10 plagas de Egipto. 10 plagas. Cada una de estas 10 plagas está planteando la superioridad absoluta del Dios único y verdadero, de Elohim. Jehová Elohim, ese es el nombre combinado que se usa. Jehová Elohim ha hablado frente a todos los otros dioses de Egipto. ¿Saben que con cada una de las 10 plagas había una deidad involucrada? Por ejemplo, la primera plaga que se da atenta contra el dios Happy. No Happy Birthday, no, Happy. Así se llamaba, el dios Happy. Y era el dios, era la personificación del dios que ellos adoraban, que era el Nilo. Ellos hablaban y daban ofrendas al Nilo. Y de vez en cuando ellos creían que el Nilo se expresaba a través de la aparición de un cocodrilo que iba y se comía la ofrenda que le entregaban. Por eso, algunas de las deidades, no solo una, algunas de las deidades, como Osiris, por ejemplo, de los egipcios, tenían en las figuras que ellos hacían una cabeza de cocodrilo. Muy interesante. Bueno, el dios Hapi, el Nilo, no es superior a Elohim. Sus aguas se convertirán en sangre. Con eso ya tendría que haber sido suficiente, pero todavía el faraón no está contento y sus hechiceros vienen y hacen lo mismo. ¿Ya? Convierten el agua en sangre. ¿Y qué logran entonces?
Dice el versículo 23, y Faraón se volvió y fue a su casa y no dio atención tampoco a esto. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Y se cumplieron 7 días después que Jehová hirió el río. ¿Ya? Entiéndase que el río era una deidad para ellos, en esa mezcla de animismo y politeísmo. Y luego viene la plaga de las ranas, y saben que las ranas también eran dioses para los egipcios. El nombre del dios de las ranas era Heka, con H. Y ellos creían que eran dioses, así que tienen un problema porque Egipto es inundado de ranas que entran a todos los lugares y ellos no se animan a matarlas porque son dioses. Así que tienen un problema muy real. Entonces el faraón se asusta un poco y le pide que haya solución a Moisés. Entonces Moisés le atiende al faraón momentáneamente en esa pulseta. Versículo 13 del capítulo 8. E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los cortijos, de los campos, y las juntaron en montones, y apestaba la tierra. Ya, pero por lo menos no están en sus casas. Versículo 15. Pero viendo Faraón que le había dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Dios, conociendo al faraón y la dureza de su corazón, había dicho: voy a enviar las plagas como beneficio para que vea mi pueblo mi poder, y para que el faraón tampoco tenga que argumentar, que objetar. Vamos a dejar por un momento el texto en Éxodo y vamos a ir al Nuevo Testamento, porque yo sé que algunas de las personas que están presentes quizás no oigan la continuación de esto, y no quiero que se queden a medias. Quiero que quede muy claro el mensaje de hoy día. Colosenses capítulo 2. Voy a leer desde el versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Lo que pasaba con los egipcios y aún con el faraón es que era engañado por el poder que mostraban los hechiceros dentro de ese concepto de religión que tenían ellos. Y ahora el apóstol dice: ustedes no se dejen engañar. No está diciendo no hay fenómenos inexplicables. Claro que hay fenómenos inexplicables para nosotros. Sí, pero ustedes no se dejen engañar. Porque todo esto no es según Cristo, es según el mundo, según los rudimentos del mundo. Y nosotros tenemos que estar basados y tener la perspectiva, la óptica de Jesucristo. El engaño se presenta en nuestros días en una manera tan variada, a veces por medios que parecen científicos, otras veces por cosas místicas, por prácticas que tienen que ver con actividades físicas y religiosas que están entrelazadas. Es muy triste ver cristianos que siguen ciertas prácticas orientalistas,
que tienen buena fama, como la meditación trascendental, por ejemplo. Para que estés en lo correcto, tienes que estar en Cristo. Y para que tu perspectiva de la vida sea la correcta, tiene que ser según Cristo. ¿Por qué? Dirás tú. Esta es la explicación. Versículo 9. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. ¿Por qué está dicho esto en el Nuevo Testamento? Porque las mismas tentaciones que experimentó el faraón con todo ese sistema de engaño y que él mismo representó, todavía están presentes. Ya no se trata de Hapi, ahora se trata de la Pachamama. Ya no se trata de Cana, se trata de la chachila, de tal lugar o lo que fuera de eso. El nombre no importa. El engaño tiene muchas formas, pero la verdad tiene un solo nombre. Es Jesucristo. Jesús de Nazaret. Él es la verdad. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y ayúdenme a leer todos juntos, versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué es esto? Tal vez tú digas, no, pero yo nunca he estado envuelto con principados y potestades. No, ese es el nombre genérico nomás. ¿Ya? En el antiguo Egipto tenían otros nombres y en la actualidad tienen otros nombres, no importa. Pero cada uno de nosotros es atacado diariamente por demonios que tienen caretas diferentes y que vienen para engañarte. Esos son los principados y potestades. Pero tengo una buena noticia. Lo único que tienes que hacer es permanecer en Cristo. Tienes que permanecer en la fe de Jesús. Y no necesitas otra cosa. No necesitas una ayudita de las tinieblas. No necesitas el apoyo de la maldad. Necesitas afirmarte en Jesucristo. Y recordar que en Él, versículo 10, vosotros estáis completos. ¿Por qué? Porque Él es la cabeza de todo principado y potestad. No quiere decir que Él está vinculado con los principados y potestades de maldad, no, sino que Él es superior. Él tiene autoridad. Y aún los demonios tienen que obedecerle. ¿Ya? Y su poder está restringido a la autoridad de Jesús. Ahora, aún por inteligencia, lo mejor que puedes hacer es acogerte a Jesucristo, tomarte de su mano.
Lo mismo que dice el apóstol Pablo en Filipenses. Para asirme de Cristo. ¿Qué es asirse? Y no necesito más. En Cristo estás completo. Es sensato que, si no lo has hecho antes, ahora vengas a Jesús y que declares que Él es tu Señor. Jesucristo es mi Señor. No quiero otro, no necesito otro. En Él estoy completo. Él ya ha hecho todo lo necesario para mí. Miren qué hermosa terminación del versículo 13. Dice, perdonándoos algunos de vuestros pecados. Qué contreras que son. ¿Qué dice? Perdonándoos todos los pecados. Más que eso. Versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Cuál acta es esta? La declaración de tu condenación. Tú por ti mismo has logrado reprobación, mereces condenación. Pero ¿saben qué? Esa acta ya está clavada en la cruz. Para los que creen en Cristo. No seas necio. No permanezcas en incredulidad. No te quedes a medio paso. No te quedes como simpatizante, como alguien que está en la periferia. Ven a Cristo. Ahora, glorifica su nombre. Él es el Altísimo. Toda autoridad le ha sido dada en los cielos y en la tierra. No hay nombre como el suyo. ¿Prefieres adorar a las moscas? Los egipcios lo hacían. ¿Prefieres adorar al cocodrilo o al equeco? ¡Qué necedad! Ven a Cristo. Tengo una razón definitiva. Él te amó al punto de dar su vida por ti. Esa es la razón y es incontrovertible. No puedes rechazar, no puedes decirme algo en contra. Él te amó con amor eterno. Oremos. Soy tuyo, Señor, porque tú me has comprado por precio de sangre, para que sea tuyo por la eternidad. Y nada me hace tan feliz como eso. Todo el tiempo, de aquí en adelante quiero bendecir tu nombre, alegrarme en ti, Señor, que eres el Todopoderoso. No necesito que conviertas palos en serpientes, Señor. Yo ya he visto la serpiente de bronce. Señor, ya he visto en el campamento. Te he creído. Tú me has dado vida. Bendigo tu nombre, Jesús. Señor, que tu Espíritu descienda y nos convenza de la verdad. En el nombre de Jesucristo. Amén.